Queridos amigos y amigas, antes de comenzar con esta historia llena de emociones, segundas oportunidades y lecciones de vida, les invito a que se suscriban al canal, dejen su like y escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo relatos que llegan directo al corazón y que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Ahora sí, prepárense, porque lo que van a escuchar les tocará el alma. Queridos amigos y amigas, antes de comenzar con esta historia llena de emociones y segundas oportunidades, les invito a que se suscriban al canal, dejen su like y escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. En el silencioso pasillo del juzgado de Querétaro, doña Soledad Ramírez, de 60 años, sostenía en sus manos los papeles de divorcio. 30 años de matrimonio habían llegado a su fin. Durante 3 décadas había sido maestra de primaria, esposa abnegada y madre dedicada, pero también una mujer ignorada, invisible para su marido. Don Javier Torres, de 63 años, exgerente bancario, siempre había vivido para sí mismo. Nunca estuvo a su lado en los momentos difíciles. Cuando ella enfermaba, él prefería el golf. Cuando ella necesitaba apoyo, él lo cambiaba por reuniones con amigos. El golpe más duro fue el día en que a Soledad le hicieron una cirugía de cáncer de mama. Javier no apareció en el hospital, ocupado en el campo de golf, dejando que una enfermera contratada le tomara la mano. Ese día, al despertar de la anestesia, lo primero que escuchó de su marido fue una llamada rápida. ¿Salió bien la cirugía? Ah, qué bueno. Te veo en la noche, estoy en el hoyo 18. Soledad lloró en silencio. Entendió que aquel hombre nunca cambiaría. Cuando finalmente estampó su firma en los documentos de divorcio, Javier le dijo con desprecio: ¿Y qué vas a hacer sola a los 60? Es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero Soledad ya tenía un plan. Había encontrado en Internet una pequeña casita de campo en un pueblo de Querétaro. Una construcción vieja, pero con patio y huerto. Con los ahorros que había guardado en secreto durante 30 años, podía comprarla sin problemas. Su hija, Mariana Torres, de 35 años, ejecutiva en una empresa en la Ciudad de México, no lo entendía. «Mamá, por favor, ¿cómo vas a vivir sola en un rancho a tu edad? ¿Sabes algo de sembrar o de reparar una casa? Eso es una locura». Pero Soledad, con voz firme, le respondió: «Hija, he vivido toda mi vida para otros. Ahora quiero vivir para mí. No quiero que mis últimos años se me vayan sin saber qué es la libertad». Con esa convicción, vendió lo poco que tenía en el departamento, pagó el enganche de la casita y cargó sus pertenencias en un camión de mudanza. Mientras entregaba las llaves al administrador del edificio, susurró para sí misma: «Ahora sí, empieza mi verdadera vida». El viaje en carretera hacia el pueblo fue una mezcla de nervios y emoción. A medida que dejaba atrás la ciudad, los paisajes abiertos de Querétaro se extendían frente a ella como una promesa de libertad. Pero esa ilusión pronto se enfrentaría con la dura realidad. Al llegar, la recibió don Pedro, el comisario del pueblo, de 65 años, con gesto desconfiado. «¿Y usted qué viene a hacer aquí, doña? ¿Cree que la vida en el campo es como en las novelas de televisión?» Su esposa, doña Carmen, de 62, tampoco fue más amable. «Seguro no dura ni un mes. Aquí se necesita fuerza, no ganas de ciudadana cansada». Cuando Soledad abrió el portón de su nueva casa, se encontró con un patio lleno de maleza, habitaciones con olor a humedad y paredes cuarteadas. Nada que ver con las fotos del anuncio. Sentada esa primera noche entre cajas y soledad, las dudas la golpearon como martillazos. ¿Qué hice? ¿Y si mi hija tenía razón? ¿Y si esto es una locura? Esa noche no pudo dormir. El nuevo comienzo que soñó apenas empezaba a mostrarle sus primeras pruebas.
La primera mañana en el pueblo, doña Soledad Ramírez se levantó temprano con una mezcla de entusiasmo y miedo. Se puso un sombrero viejo, tomó una azada comprada en la ferretería y salió al pequeño huerto que había detrás de su casa. La tierra estaba dura, reseca, como si también dudara de ella. Bueno, Soledad, esto no puede ser más difícil que enseñar a un grupo de niños traviesos de primaria, ¿verdad?, se dijo en voz baja, intentando darse ánimos. Comenzó a limpiar la maleza, pero no sabía por dónde empezar. En su teléfono buscó videos de YouTube sobre cómo sembrar jitomates y lechugas y trató de imitarlos. Sin embargo, al final del día lo único que tenía eran surcos desordenados y manos llenas de ampollas. Una semana después, ni una sola semilla había brotado. Preocupada, fue a preguntar a un vecino sobre el problema. Don Tomás, un campesino del pueblo, se echó a reír. «Doña, esas semillas ya estaban caducadas. Son del año pasado. ¿Quién se las vendió? Así nunca iban a germinar». Soledad sintió que el mundo se le venía encima. Había gastado sus primeros ahorros en semillas inservibles. Los problemas no terminaban ahí. El gasto mensual era el doble de lo que había calculado. No había gas natural, así que tenía que pagar cilindros de gas LP. El agua y el drenaje se cobraban aparte. El mercado más cercano quedaba a media hora en carro y cada viaje era un gasto fuerte de gasolina. Para colmo, el calentador de agua se descompuso. Durante varios días tuvo que lavar los trastes y bañarse con agua helada. Una tarde, mientras fregaba platos con las manos entumidas por el frío, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Por qué decidí esto? Tal vez Mariana tenía razón. Quizás sí fue una locura. Al mismo tiempo, los comentarios de las mujeres del pueblo no ayudaban. Cuando pasaba por la plaza, las escuchaba murmurar. «Ya ven, esa señora de la ciudad no aguanta. Seguro pronto venderá y se largará». «¿Para qué viene gente así? ¡No más estorban!». Doña Carmen, la esposa del comisario, lo dijo directamente con desdén. «Aquí no basta con soñar, doña. Aquí hay que trabajar de verdad». El aislamiento se volvió más duro al llegar la primera noche de tormenta. La lluvia golpeaba el techo de lámina y el viento hacía crujir las ventanas viejas. Sentada sola en su cuarto, abrazada a una cobija, Soledad sintió un miedo que no recordaba desde la infancia. Aún así, se levantó cada mañana intentando resistir. Compró un viejo motocultor de segunda mano para arar la tierra. El vendedor le aseguró que estaba como nuevo, pero el día que intentó usarlo, el aparato ni siquiera encendió. Soledad jalaba la cuerda de arranque una y otra vez hasta que, agotada, se dejó caer en el suelo de tierra, sollozando. ¿De verdad vine a condenarme a esta vida? ¿Y si todo esto es un error? La soledad, el frío, los gastos y las burlas empezaban a quebrar su esperanza. Fue en ese momento, justo cuando se sentía más derrotada, que escuchó una voz grave y amable detrás de ella. ¿Quiere que le eche un vistazo a esa máquina? A lo mejor todavía tiene arreglo. Soledad se giró, sorprendida. Frente a ella estaba un hombre de complexión fuerte, piel morena curtida por el sol, de unos 58 años. Vestía ropa de trabajo y llevaba las manos manchadas de tierra, pero en sus ojos brillaba una calidez inesperada. «Soy don Ignacio Morales. Vivo aquí en el pueblo de toda la vida». Se ve que está batallando mucho. Las palabras de aquel desconocido fueron las primeras amables que alguien le decía desde que llegó al pueblo. Y en ese instante, sin saberlo aún, la vida de Soledad estaba a punto de cambiar. Don Ignacio Morales se agachó junto al viejo motocultor que no encendía, lo revisó con calma y después de mover un par de piezas oxidadas, negó con la cabeza. Con voz firme dijo que esa máquina tenía más de 20 años y que le habían visto la cara a doña Soledad, pero añadió que todavía podía arreglarla para que funcionara un tiempo. Sacó unas herramientas de su mochila, limpió el motor y en menos de media hora el aparato volvió a rugir como si despertara de un largo sueño.
Los ojos de Soledad se llenaron de lágrimas de alivio y agradecimiento. Ignacio, con una sonrisa franca, le dijo que no tenía que agradecerle nada, que los vecinos estaban para ayudarse y que todo era más fácil entre dos que sola. Esa frase quedó grabada en su corazón. Al día siguiente volvió muy temprano cargando un costal de plántulas y una canasta con herramientas. Le mostró a Soledad cómo marcar surcos rectos, a qué distancia plantar cada semilla, cómo regar y cómo proteger la tierra de las plagas sin químicos. Ella lo escuchaba con atención, como si otra vez fuera alumna frente a un maestro. Cuando Ignacio notó las ampollas en sus manos, las tomó con cuidado y le aconsejó que usara guantes. El contacto cálido de esas manos fuertes hizo que el rostro de Soledad se sonrojara sin poder evitarlo. A la hora de la comida, Ignacio sacó un lonche envuelto con esmero, tacos de nopales y frijoles guisados, y la invitó a compartir. Ella probó y dijo sorprendida que estaba delicioso y que no pensaba que un hombre cocinara tan bien. Ignacio, con un dejo de tristeza, le contó que desde que su esposa había fallecido 5 años atrás, le tocó aprender por obligación, y que con el tiempo hasta había aprendido a disfrutarlo. Soledad sintió un nudo en la garganta, comprendiendo que aquel hombre también cargaba su propia soledad. Desde ese día, Ignacio comenzó a visitarla casi todos los días, enseñándole a cuidar los brotes, a podar las hierbas, a preparar la tierra. Entre el olor a campo y el sol ardiente de Querétaro, algo nuevo empezó a crecer en el corazón de Soledad. Cada vez que Ignacio reía, la dureza de su vida pasada se deshacía, y cada vez que la miraba con esos ojos sinceros, ella sentía una calidez que hacía mucho no experimentaba. Una tarde, mientras regaban juntos el huerto, Ignacio le dijo con voz baja que era más fuerte de lo que creía, que no cualquiera se atrevía a empezar de nuevo a los 60, y que además no estaba sola, porque él estaría allí. Soledad lo miró sorprendida y sintió que esas palabras eran una promesa. Llegó al pueblo con dudas y lágrimas, pero ahora empezaba a creer que la vida le estaba ofreciendo no solo una segunda oportunidad para vivir, sino también para amar. Las semanas pasaron y la presencia de don Ignacio se volvió constante en la vida de doña Soledad. Cada mañana aparecía con alguna herramienta o con nuevas plántulas para sembrar, y cada tarde se aseguraba de que ella hubiera comido. Le enseñaba a preparar remedios caseros para las plantas, a usar composta natural y a identificar el momento justo para regar. Soledad lo miraba trabajar con paciencia y sentía que aquel hombre era un maestro de la tierra y también un compañero en medio de su soledad. Una tarde de verano, mientras intentaba cargar un costal demasiado pesado, Soledad resbaló y sintió un dolor agudo en la espalda. Cayó al suelo sin poder moverse, y las lágrimas le brotaron de impotencia. Justo en ese momento, Ignacio llegó, y al verla en el piso corrió a ayudarla. La levantó con cuidado y la llevó hasta su cama, preocupado. Con voz suave, le dijo que no debía esforzarse tanto y que esas cosas era mejor hacerlas entre dos. Soledad, recostada, sintió la seguridad de los brazos firmes de aquel hombre y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien la cuidara. Ignacio la llevó al hospital del pueblo y el médico aseguró que no era grave, solo reposo y medicamentos. Él mismo fue a la farmacia, compró las medicinas y al regresar le aplicó una pomada en la espalda con manos firmes pero delicadas. Soledad cerró los ojos y no supo si el alivio venía del ungüento o del calor humano que hacía años no sentía. Desde ese día, Ignacio comenzó a visitarla a diario, no solo para cuidar las plantas, sino también para cocinarle, lavar la ropa y asegurarse de que ella no se esforzara. Preparaba guisos sencillos pero llenos de sabor, le servía en la mesa y luego se quedaba a conversar. Entre historias de sus vidas pasadas y risas compartidas, la relación entre ellos se volvió cada vez más cercana. Una noche, mientras Ignacio cocinaba un caldo con las verduras que habían cosechado juntos, Soledad se levantó despacio y se acercó por detrás.
Lo abrazó sin pensarlo y le susurró un agradecimiento. Ignacio volteó sorprendido y quedaron frente a frente, tan cerca que podían escuchar el latido del corazón del otro. Fue en ese instante cuando sus labios se unieron por primera vez. Un beso suave, torpe al inicio, pero lleno de ternura. Después de tantos años, Soledad volvió a sentir mariposas en el estómago. Volvió a recordar lo que era ilusionarse como una muchacha joven. Ignacio la miró con timidez y le dijo que ella era hermosa, que las arrugas en su rostro no eran un defecto, sino la huella de una vida valiosa. Soledad bajó la mirada sonrojada y respondió que nunca pensó volver a sentir algo así a su edad. Él la abrazó fuerte y le dijo que el amor no tenía tiempo ni edad, que lo importante era el presente. Esa noche, bajo el silencio del campo y el resplandor tenue de la luna, ambos supieron que un nuevo capítulo en sus vidas acababa de comenzar. La relación entre doña Soledad y don Ignacio se volvió cada vez más cercana. Ahora compartían casi todo, desde las jornadas de trabajo en el huerto hasta las cenas sencillas hechas con las verduras recién cosechadas. Caminaban juntos por la plaza del pueblo, conversaban en la banca bajo el mezquite y a veces se quedaban hasta tarde en el portal de la casa hablando de sueños que nunca habían confesado a nadie. Para Soledad, cada gesto de Ignacio era una caricia al alma, y para él, la risa de ella era un regalo que lo hacía sentirse vivo otra vez. Sin embargo, la tranquilidad pronto empezó a quebrarse. En el mismo pueblo vivía doña Rosa, una viuda de 58 años que había perdido a su esposo hacía ya 5 años. Ella llevaba todo ese tiempo mirando a Ignacio con ilusión, esperando que algún día él la eligiera como compañera. Cuando descubrió que ahora pasaba sus días con la recién llegada de la ciudad, la envidia le quemó por dentro. En las reuniones de mujeres empezó a soltar comentarios venenosos. Decía que Soledad era una oportunista, que no había soportado su matrimonio porque seguramente le había sido infiel a su marido, que a su edad solo buscaba a alguien que la mantuviera. Las demás, que siempre miraban con desconfianza a la señora de la ciudad, comenzaron a repetir esas palabras hasta convertirlas en rumor. Una tarde, mientras Soledad regresaba del mercado con su canasta, escuchó a sus espaldas las voces de unas vecinas que cuchicheaban sin pudor. Una decía que Ignacio estaba ciego, que tarde o temprano esa mujer lo abandonaría. Otra aseguraba que la había visto con un hombre en la ciudad. Soledad apretó los labios, fingió no oír, pero por dentro se sintió herida y vulnerable. Ignacio también empezó a notar las miradas y los comentarios a media voz cuando entraba a la tienda o saludaba en la plaza. Intentaba restarles importancia, pero sabía que aquellos chismes podían crecer como fuego en rastrojo seco. Una noche, al ver a Soledad preocupada, Ignacio le tomó la mano y con voz serena le dijo que no escuchara a nadie, que lo único que importaba era lo que sentían los dos. Ella quiso creerlo, pero al mismo tiempo recordaba los años de abandono y traición en su antiguo matrimonio y temía volver a sufrir. Mientras tanto, doña Rosa, cegada por la rabia, decidió dar un paso más y comenzó a inventar historias más graves, asegurando que había visto a Ignacio en la cafetería del pueblo con una mujer más joven y que Soledad no era la única. El veneno de sus palabras empezó a enraizarse en la mente de algunos vecinos y pronto Soledad se encontró atrapada en un torbellino de dudas y sospechas. El amor que recién florecía entre ella e Ignacio estaba a punto de enfrentar su primera gran prueba, y ni uno ni otro sabía que lo peor todavía estaba por venir. Los días pasaban y el silencio entre doña Soledad y don Ignacio se volvía insoportable. Ella ya no le abría la puerta cuando él llamaba, apenas lo saludaba de lejos en la plaza, y su mirada se apagaba cada vez que lo veía. Ignacio no entendía nada. Insistía con voz quebrada frente a su ventana, preguntando qué había hecho mal, pero nunca recibía respuesta. Mientras tanto, doña Rosa disfrutaba en secreto de su victoria.
había mostrado la foto manipulada en la que Ignacio aparecía sentado en una cafetería con una mujer de mediana edad, que en realidad era una empleada de la tienda de maquinaria agrícola, pero gracias al ángulo de la imagen parecía un encuentro íntimo. Esa mentira bastó para que el pueblo entero comenzara a señalar a Soledad como ingenua y a Ignacio como un hombre que no podía ser fiel. Sin embargo, en la misma comunidad vivía doña Teresa, una anciana de 72 años respetada por todos, que había visto con sus propios ojos cómo Rosa tramaba el engaño y cómo pedía a un joven que editara la fotografía. Cansada de guardar silencio, una tarde se presentó en la casa de Soledad. Con voz firme le dijo que no creyera lo que circulaba, que la foto era falsa y que todo había sido inventado por la envidia de doña Rosa. Soledad al principio no pudo creerlo, pero al ver los ojos sinceros de la anciana, entendió que había cometido un grave error. El peso de la culpa cayó sobre sus hombros como una losa, lloró desconsolada y se maldijo por haber dudado del único hombre que la había tratado con cariño y respeto en tantos años. Sin pensarlo más, salió corriendo hacia la casa de Ignacio. Cuando llegó, lo encontró sentado en el patio, con una botella de tequila casi vacía y la mirada perdida en el suelo. Era la primera vez que lo veía derrotado, con el rostro cansado y los ojos rojos por el alcohol y la tristeza. Con voz temblorosa lo llamó. Él levantó la mirada y le respondió con amargura que ya no quería escucharla, que ella misma le había dicho que buscara a otra. Soledad se arrodilló frente a él, llorando, y le confesó toda la verdad. Entre sollozos explicó el rumor, la foto, la mentira de Rosa y la manera en que había caído en la trampa. Le pidió perdón una y otra vez, asegurando que nunca debió desconfiar de él. Ignacio la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Después dejó la botella a un lado y la levantó con sus brazos firmes. La abrazó con fuerza y le susurró al oído que él no necesitaba a nadie más, que solo la quería a ella. Soledad lloró en su pecho y prometió no volver a dejarse llevar por las habladurías. En ese abrazo encontraron de nuevo la certeza de su amor, un amor que había estado a punto de romperse, pero que ahora regresaba con más fuerza que nunca. Después de que la verdad salió a la luz, doña Teresa reunió al pueblo y contó todo lo que sabía. Confesó que había visto cómo doña Rosa había inventado los rumores y manipulado la fotografía para separar a Soledad e Ignacio. Frente a todos, Rosa no pudo negarlo y entre lágrimas de rabia terminó pidiendo disculpas. Los vecinos, avergonzados por haber creído en chismes, también se acercaron a pedir perdón a Soledad, reconociendo que la habían juzgado sin conocerla. Desde ese día, las miradas de desconfianza se convirtieron en saludos sinceros y poco a poco ella comenzó a sentirse parte de la comunidad. Ignacio y Soledad, más unidos que nunca, trabajaron codo a codo en el huerto. Con el tiempo, las hortalizas crecieron fuertes y abundantes, tanto que al año siguiente pudieron abastecer la feria del pueblo. Aquella tarde de fiesta, los dos se presentaron como pareja frente a todos y en lugar de murmullos recibieron aplausos y felicitaciones. Entre los invitados estaba Mariana, la hija de Soledad, que había viajado desde la Ciudad de México. Al ver a su madre sonriendo y tomada de la mano de Ignacio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó y la abrazó, diciendo que nunca la había visto tan feliz y que aceptaba y bendecía esa relación. También estaba Julián, el hijo de Ignacio, quien con voz emocionada agradeció a Soledad por devolverle la alegría a su padre. Aquel día, bajo el cielo despejado de Querétaro y con música de banda sonando en la plaza, ambos se sintieron finalmente en paz. Al caer la tarde, caminaron juntos por el campo mientras el sol se escondía entre los cerros. Ignacio le apretó la mano y le dijo que todavía tenían muchos años por delante
y que quería envejecer a su lado. Soledad apoyó la cabeza en su hombro y respondió que nunca pensó volver a amar a esa edad, pero que la vida le había regalado una segunda oportunidad y que no la iba a desaprovechar. Los dos sonrieron en silencio, comprendiendo que lo vivido, con todo y dolor, había valido la pena porque los había llevado hasta ese momento. Desde entonces, en el pueblo se cuenta la historia de aquella pareja que se encontró cuando ya nadie lo esperaba, y que demostró que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad. El huerto de Soledad de Ignacio floreció año tras año, y sus vidas, antes marcadas por la soledad, se llenaron de esperanza y compañía. Así, a los 60 años, descubrieron que el divorcio no había sido el final, sino el inicio de una nueva vida, y que cuando el corazón se atreve, siempre hay tiempo para volver a empezar.